Muy buenas. Para terminar el análisis a Silverstone, como siempre vamos a hablar de los setups y además lo vamos a hacer con gráficos de telemetría basados en simulación, por supuesto, como siempre, para que contextualicéis un poquito mejor y veáis un poco la prueba, ¿no? de alguna manera de lo que os estoy contando. Empezamos por la carga aerodinámica, como prácticamente siempre. Y aquí un dato bastante llamativo, es que si nos fijamos en este gráfico, que es el de la velocidad, ¿no? El que solemos ver siempre, si lo miras así un poco de reojo, puede parecer que es un circuito de muy baja carga aerodinámica, porque claro, ves que aquí se va muchísima velocidad, luego aquí hay otra recta, tramo de muy baja velocidad, otra recta muy larga, pues está por aquí, luego una curva media o alta y luego otro tramo de recta, curvas de muy baja velocidad. Entonces piensas, ostras, pues si la mayoría es recta, mucha velocidad, y lo otro son la mayoría curvas de baja velocidad, pues entonces va a ser un circuito de baja carga, porque así vas a tener más velocidad punta y no vas a verte perjudicado en curva lenta, porque ahí la carga aerodinámica no es muy importante, es más importante en curvas de velocidad media y velocidad alta. Pero fijaos en esto que tenemos aquí, que es el gráfico del giro de volante. En este caso, pues si vamos hacia arriba, aquí está el 0, ¿no? Pues si vamos hacia arriba, es que la curva es hacia la derecha, se está girando hacia la derecha, y si es hacia abajo, es hacia la izquierda. Fijaos que todo esto, la velocidad realmente no está creciendo todo el rato, sino que baila un poquito. ¿Por qué? Pues porque a esta velocidad, a más de 200 km por hora, incluso más de 250, casi 300, se está girando a un lado y luego al otro. Y luego es verdad que tenemos un tramo de baja velocidad, pero aquí, cuando empieza la recta, no es realmente una recta. Nos comemos otra curva, que en este caso es la curva número 5, que también la vimos ayer. Y ya el resto sí que es importante la velocidad punta. Pero cuanta más carga aerodinámica tengas, quizá puedas hacer mejor esta curva número 5 y empieces con más velocidad esto, porque la curva 5 es a fondo, pero si tienes un poquito más de carga, deformas menos los neumáticos, todas estas historias, vas a poder encarar con un poquito más de velocidad la recta. Y esta quizá no tanto, pero las que vienen a continuación, como por ejemplo esta, que tú estás cogiendo una curva casi a 200 km por hora, si luego tienes un tramo de recta, que encima no es recta, porque aquí volvemos a tener una curva, fijaos que en este punto se gira otra vez hacia la izquierda, curva 14, que ya sí que se puede hacer a fondo, pero fijaos que cuanto más rápido hagas tú esta curva o esta serie de curvas, más rápido vas a empezar la recta. Entonces, sí, si tú pones menos carga aerodinámica, vas a alcanzar más velocidad punta, puedes ganar alguna décima final de recta, pero en el inicio de esa recta, el que tenga más carga aerodinámica va a ganar tiempo. Entonces, en recta ni se pierde ni se gana con más carga, pero en curva se gana. Entonces, te sale más rentable poner mucha carga aerodinámica. De hecho, este es el histograma que os enseñé alguna vez, porque bueno, os suelo contar que si tenemos muchas barras, digamos así, diciéndonos que hay mucho tramo de alta velocidad, pues es que son rectas. Y si es baja velocidad, es que son curvas de baja velocidad, lógicamente, y ahí la carga aerodinámica no es importante. Pero este circuito es muy especial. Es que si tú ves esto, pensarás, otras, bajísima carga aerodinámica, esto se parece a Monza, todo recta por aquí. Pues no, porque estos tramos, estas barras que tenemos aquí, son incluso en curva. Entonces, por eso, este histograma lo que te da es un resumen de cuánto tiempo pasas en cada rango de velocidad. Entonces, lo que te está diciendo es que pasas mucho tiempo a alta velocidad. Muy poquito a media, podríamos decir, y luego evidentemente va creciendo, porque claro, si tú estás a 100 km por hora y quieres llegar a 300, tienes que pasar por todo lo intermedio, por 110, 120, 130. Entonces, evidentemente nunca vamos a tener un pico aquí abajo como que no hay nada, ¿vale? Pero esto ya te está dando una pista que tenemos muchas curvas de velocidad media y luego mucho tramo de mucha velocidad. El problema es que este tramo de mucha velocidad no es recta pura, sino que alguno tiene incluso alguna curva, ¿no? Y fijaos aquí, por ejemplo, que esta es la curva número 9, que se va en torno a 300 km por hora. Habrá que ver hasta qué velocidad llegan, porque esto ya digo, está sacado de datos de simulación para todos los reglajes, para todos los circuitos con el mismo reglaje, porque la idea es comparar circuitos. Entonces, se puede llegar incluso a más velocidad, menos, habrá que ver. Pero a esta velocidad, casi 300 por hora, se mete un giro de volante brutal para tomar la curva número 9. Si no tienes carga aerodinámica, vas a tener que levantar y en todo este tramo vas a perder mucho tiempo y por supuesto en esta curva también. Que como veis, aunque no frenes, aunque no levantes el pie del acelerador, se puede perder velocidad por el giro. Pues cuanta más carga aerodinámica tengas, normalmente menos velocidad vas a perder para tomar la curva. Así que, como veis, carga aerodinámica muy importante. ¿Y qué pasa con el balance? ¿Cuánto pongo detrás? ¿Cuánto pongo delante? Pues es un balance más bien adelantado. Ojo, sin pasarse, lo que probéis con los reglajes de simuladores y tal, cuidado, porque si notáis que en cuanto cogéis una curva rápida el coche tiende a darse la vuelta, es que os habéis pasado de carga en el tren delantero. O ponéis menos delante o ponéis más detrás para equilibrar. Aún así es un circuito, como digo, de bastante carga delante, porque si no, esta serie de lazadas, 10, 11, 12, 13, 14, la curva 9, no vais a poder trazarla bien, incluso la 15 que tenemos por aquí,
si tienes un balance muy atrasado, el coche va a ser muy torpe. Y ese extra que te da la carga aerodinámica no te va a beneficiar, porque tú lo que quieres es que en cuanto pegues un giro rápido, el coche te responda. ¿Y cómo vas a notar tú que te responda? Pues porque el tren delantero tiene mucho agarre y cuando dirigen el coche hacia un lado, pues el coche va hacia allá. Si tú no tienes suficiente agarre, aunque tú gires mucho, no tienes agarre en las ruedas delanteras, que son las que dirigen el coche, lógicamente, y se va largo, porque el coche no gira tanto. Así que un balance más bien adelantado. Luego, ¿qué va a pasar con las suspensiones? Pues no es un circuito especialmente bacheado, sí que tiene algún punto con un pequeño bache, algún piano un poquito más agresivo, pero aquí lo que importa es la carga aerodinámica. Entonces el coche lo más bajo posible, lo más rígido posible, sobre todo ante balanceo. Porque claro, si tú tienes, como decimos siempre, un alerón totalmente horizontal, funciona bien. Pero como se inclina hacia un lado hacia otro, ya no funciona tan bien. Entonces es un circuito en el que las suspensiones van muy rígidas y lo más bajas posible. Que aquí también está un poco el truco de levantar el coche de detrás, hacerlo un poco más blando, porque así en frenada pues el coche frena más, porque tienes además más drag justo en ese momento de frenada, pero como es blanda la suspensión de atrás, a compresión sobre todo por los muelles, cuando alcances mucha velocidad y el coche esté empujando mucho por atrás por la carga aerodinámica, es decir, ese empuje hacia abajo, la suspensión se va comprimiendo y tienes menos drag, ¿vale? Que eso es el rake antiguo que teníamos antes, que era una locura y estaba súper desarrollado. Ahora no lo tenemos, pero sí que se puede jugar un poquito con eso, al menos, ¿vale? Varios milímetros es lo que se habla en Fórmula 1, así que para que lo tengáis en cuenta. Y luego con el tema de los frenos, pues como veis hay varios toques de freno. Decíamos que había 2 frenadas fuertes, debía haber en torno a 8 frenadas quizá. Habrá que ver porque depende mucho de lo que te encuentres en pista, si tienes los neumáticos muy desgastados, si la pista pues está muy fría. Todo eso va a influir mucho, por supuesto la carga de combustible, porque fijaos que la 9 pues se hace sin levantar el pie del acelerador, pero a lo mejor en carrera sí que hay que levantar, aunque no haya que frenar. Y estas curvas 10 y 11 se hacen sin frenar. A lo mejor para la 12 hay que frenar, si las condiciones son muy buenas, a lo mejor simplemente con levantar el pie del acelerador e incluso tirar de freno motor ya se pueden trazar. Entonces, bueno, esto habrá que ver en la condición, pero como veis el freno no es excesivamente protagonista, incluso menos quizá que en el circuito de Austria, que sí que teníamos varias frenadas un poquito más intensas. Y si nos metemos aquí, que vemos el gráfico de la temperatura de los frenos, pues bueno, al principio sí que sube más, porque tenemos la curva 3, luego la 4, se refrigera mucho, luego la 6, 7... pero luego fijaos todo este tramo refrigerando, porque curva 9, curva 10, curva 11, todo eso se hace a fondo, con los tramos de recta que tenemos en medio, así que se refrigeran mucho los frenos. Al final puede que se llegue al pico máximo de temperatura, más o menos por aquí, o donde está esa curva 6 más o menos, ¿vale? Porque venimos de una temperatura no tan baja y se sobrecalientan un poco. No porque la frenada sea fortísima, que no lo es porque tienes que estar frenando en giro, sino porque se llega a una temperatura un poquito más alta, ¿vale? De todas formas, hay algo interesante para la refrigeración de los frenos, y es que cuando tú vas a más de 300 km por hora o en torno a 300 km por hora, está entrando mucho aire en los conductos de refrigeración de los frenos. Por lo tanto, es más fácil refrigerarlo. Por contra, tienes que tener cuidado porque, claro, es un circuito en el que vemos que tener mucha carga te va a ayudar muchísimo, pero tener más velocidad punta también. Entonces, los equipos que tengan más eficiencia aerodinámica, es decir, por cada punto de drag, cuantos más puntos de downforce consigas, mejor. Pues esos equipos van a tener mucho ganado, porque evidentemente vas a ir rápido en curva y luego vas a penalizar menos en recta, que también hay puntos de muchísima velocidad. Si tú tienes que dedicar mucho aire a refrigerar los frenos, eso baja la eficiencia, porque eso provoca drag. Al final es estar dedicando aire a refrigerar los frenos y eso te provoca drag sin carga aerodinámica a cambio. Entonces eso también va a ser muy importante. Aparte de eso, pues los frenos no deberían ser un problema muy grave. El balance debería estar quizá más bien atrasado, pues sobre todo, por ejemplo, para esta curva, la curva número 6, que tienes que ir frenando un poquito en giro y demás, tener el balance atrasado te puede ayudar. Es relativamente peligroso porque si lo tienes muy atrasado y frenas demasiado, sabiendo que eso es fácil que te pase porque estás girando, el coche se va a dar la vuelta. Pero lo ideal es que según tú vas entrando y tocas un poquito de freno, el coche tienda a girar más, no a irse largo, porque entonces tienes que frenar más, forzar con el giro y no te sale bien la jugada. Y en estas series enlazadas también son pequeños toquecitos de freno que tú quieres que te ayuden, lógicamente, para reducir la velocidad, pero también para girar bien el coche. Y ahí el freno motor también te ayuda bastante. Los cambios de marcha, bueno, Fórmula 1 se puede elegir incluso cuánto quieres que retenga el tren motriz, que evidentemente es a las ruedas traseras porque son tracción trasera, entonces eso también te ayuda mucho. El freno motor, vais a ver cómo hay algunos puntos lo que reduce en marcha para meter todavía mejor el coche en la curva y todo eso. Luego tenemos el tema del camber, por ejemplo, pues es bastante importante porque aquí tenemos un circuito en el que
el camber te va a ayudar sobre todo para esas curvas de mucha carga lateral. Y aquí las cargas laterales son muy altas. En consecuencia con esto, también tenemos una presión en los neumáticos delanteros, que son la marca Pirelli siempre, ¿cuál es la mínima? Muy alta. Porque como tú sometas a un estrés tan alto a los neumáticos y la presión sea baja, las deformaciones van a ser brutales y el neumático se va a reventar. Entonces se pone una presión, sobre todo delante, muy importante. Luego, por ejemplo, salida de curva lenta no es importante, sobre todo importante en las curvas rápidas. Así que se desgasta normalmente más los neumáticos delanteros. Como veis, pues bueno, tenemos curvas realmente a ambos lados, quizá un poco más de curvas hacia la derecha, eso puede hacer que se desgaste más el lado izquierdo del coche, del neumático delantero izquierdo debería ser el que más se desgaste, pero bueno, luego, por ejemplo, el tow, la convergencia o divergencia, delante, no es un circuito en el que tú quieras poner mucha divergencia, porque no quieres esa inestabilidad, ese nerviosismo en curva lenta, eso te lo va a dar un poco la carga aerodinámica porque tienes un balance muy adelantado. Entonces, para no penalizar en recta, no pones una divergencia tan exagerada y ya vas a priorizar ese rendimiento en recta, ¿vale? Y no degradas tanto los neumáticos, que eso es aquí bastante importante. Es decir, vas a ganar nerviosismo en 2-3 curvas, que es importante, pues la curva número 3, la chicane del final, ahí sí que te puede salir rentable, pero vas a perder en degradación, que aquí es clave, y vas a perder en recta, que también es clave. Así que normalmente no sale muy rentable poner demasiada divergencia. Así que bueno, espero que os haya ayudado a entender un poquito mejor la mecánica de los Fórmula 1 y de cómo se adaptan a circuitos como este, que podáis sacar vuestros análisis de quién irá mejor, quién irá peor. Visto esto, debería ir mejor Red Bull como siempre, y luego también Ferrari, porque Mercedes y Aston Martin parece que van mejor en curvas de frenadas muy fuertes, curvas más cerradas, y eso no es lo que tenemos aquí. Si traen evoluciones que parece que las van a traer y le funcionan, sobre todo a Aston Martin, pues entonces sí que se puede poner como segundo equipo. Pero si la cosa se mantuviese exactamente igual que ahora, diría que Ferrari es el claro favorito a ser el segundo equipo, porque además también van a traer algunas evoluciones en el difusor y demás. Así que bueno, como siempre, os recuerdo que en Level Up Academy tenéis cursos, tarifa plana por 15 euros al mes para ver todo el contenido que queráis. No hay que pagar individualmente los cursos, ni mucho menos, o desde alta, mientras las tengáis activas podéis ver todos los cursos. Lo de reglaje, lo de análisis de datos, lo de pilotaje, lo de estrategias, los de aspectos deportivos, todos los que queráis lo tenéis por allí, aparte de las descargas, el soporte para las dudas, los certificados, los setups para Sim Racing, todo lo tenéis allí disponible. Así que nada, como siempre, os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo y nos vemos después de la carrera haciendo un buen análisis.